Hola, buenos días. Mi nombre es Javi Rincones, soy de ICA sección A, que es un efecto de transición. La transición de las diapositivas es el efecto visual que se reproduce al pasar de una diapositiva a la siguiente. Durante una presentación puedes controlar la velocidad, agregar sonido y personalizar las propiedades de los efectos de transición. ¿Qué es un efecto de animación? Un efecto de animación es un efecto visual preestablecido que puede aplicarse al texto u objetos en las diapositivas. ¿Qué es un efecto de transición y de animación? Los efectos de animación y los efectos de transición son cuando se usan con cuidado, pueden ayudar a comunicar bien el mensaje. Una animación es un efecto especial que aplica a un solo elemento de una diapositiva como texto, formas o imágenes. Una transición es el efecto especial que se reproduce al salir de una diapositiva y pasar a la siguiente durante una presentación. Las diferencias entre efectos de transición y de animación es el término de animación. El PowerPoint se refiere al movimiento de textos u objetos en las diapositivas, mientras que el término de transición se refiere al movimiento de una diapositiva en una presentación. PowerPoint es una aplicación de Microsoft que crea y dirige las presentaciones de diapositivas a partir de 2010. Las versiones de PowerPoint de 2010, 2007, 2003, 2000 y 1999, cada versión es ligeramente diferente, pero todos incluyen funciones tales como animación personalizada y texto de gráficos. Cada diapositiva y múltiples efectos de transición para la visualización de una diapositiva. A los siguientes efectos aumentan el mensaje de la presentación, se suman las apariencias de la presentación y hacen que la presentación de diapositivas más atractivas y personalizadas. La animación de PowerPoint animación permite al usuario colocar elementos en una diapositiva como textos y gráficos en movimiento dentro de una diapositiva personalizada. La animación tiene alrededor de 50 opciones que animan la entrada de textos y salir de forma automática con un disparador como un clic de efecto de animación, más utilizados con, al parecer, fader, mosca, flotador, división, cubo y limpier. Los usuarios pueden configurar el texto o imagen que les aparecen y de repente en una dirección particular o desvanecen al volar lentamente con el PowerPoint de 2010. Completan estos efectos de animación la ficha. Los efectos de animación, las funciones de transición y de PowerPoint se producen entre cada diapositiva al ver la presentación por vía electrónica y facilitador al lector. En general, haga clic para pasar una diapositiva a la siguiente y que el creador pueda establecer las opciones de cómo va a aparecer, ya que la velocidad es una transición a la que el creador puede aplicar efectos tales como borrar, dividir, revelar, disolver y flash. Hay un total de 30 diferentes efectos de transición y como los creadores que se aplican en PowerPoint de 2010 desde la pestaña de transición. Usos. Creadores a menudo utilizan animación personalizada dentro de las diapositivas y efectos de transición entre diapositivas juntos pero muchos de ambos pueden dar lugar a la distracción. Espectador utilizado con especificado. Estos efectos pueden insertar un movimiento dramático para un determinado mensaje y añade sabor a la presentación. Bueno, esa fue toda mi exposición, espero les haya gustado. Buen día, profesora Erika. Soy Brando García, cursante del Trayecto 1, Tramo 1, la mención ICA. En este momento le hablaré sobre la clasificación de los efectos de transición en las diapositivas de PowerPoint. Principalmente tenemos las transiciones sutiles. Estas son transiciones muy leves, es decir, que no suelen notarse en gran cambio. Como principal de estas transiciones tenemos aquellas denominadas desvanecer. Esta hace que la diapositiva se haga visible de forma gradual. También tenemos aquellas llamadas ninguna, que elimina totalmente la transición de aquella diapositiva. Tenemos aquellas llamadas cortar, que hace que la diapositiva se desplazca un poco hacia el fondo mientras que cambia a la siguiente. Existe otra transición que tiene el mismo nombre a desvanecer y que igual a cortar se desplaza un poco hacia el fondo, pero la diferencia está en que en este caso desaparece la diapositiva por un tiempo determinado. Tenemos aquellas transiciones denominadas empujar, que hace que la diapositiva aparezca de los lados izquierdo o derecho, desde abajo hacia arriba, y esto está totalmente a gusto del que esté creando la diapositiva. Puede editarlo de la forma que mejor le parezca.
También tenemos aquellas transiciones llamadas barrer. Se utiliza para limpiar el contenido de una área de la diapositiva desde una dirección especificada. Tenemos aquellas transiciones llamadas dividir, que unen las mitades de una diapositiva desde una dirección determinada. Es decir, que al momento de editar la diapositiva se puede llegar a crear una conexión con otra diapositiva, uniendo así las dos mitades y así adjuntar las diapositivas siguientes. Tenemos aquellas transiciones llamadas mostrar, que desaparece una diapositiva y muestra lentamente la siguiente, incluyendo un poco de aumento o disminución de la misma. Tenemos estas llamadas barras aleatorias, que hace que la diapositiva cambie en forma de barras y esto causa como una especie de distorsión de la imagen, pero tal cual como ya mencioné, en forma de barra. Tenemos aquellas transiciones llamadas formas. Se realiza el cambio en formas, puede ser tanto en rombo, cruz, de forma de entrada o de salida. Aquellas transiciones revelar hace que la diapositiva anterior revele la siguiente de una dirección determinada. Todo dependerá de la persona a la cual use este efecto. Tenemos las transiciones llamadas cubrir y que es totalmente lo opuesto a la transición revelar. Las transiciones tipo flash funcionan como el flash de una cámara común, es decir, aumenta la iluminación mientras se cambia la diapositiva. Pasando ya al otro tipo de clasificación, hablaré sobre los efectos de transición denominados llamativos. Estos son efectos con entradas rápidas y muy visibles. Como efecto principal tenemos el llamado disolver. Este cambia entre fotogramas por disolución de la imagen existente con la siguiente diapositiva. También tenemos los llamados cuadros bicolores. Cambian entre diapositivas mediante pequeños cuadros. Tenemos esos llamados persianas que hace el efecto similar a la abertura de ventanas de persianas o de cierre. Los efectos llamados reloj hacen que la diapositiva aparezca en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario o en ambos sentidos, dependiendo también de la edición de dicho efecto. Tenemos aquellas transiciones llamadas ondulación que cambian forma de onda, hace ese movimiento de olas del mar hasta que la diapositiva cambie y muestra la siguiente imagen. También tenemos los efectos llamados panal, que es similar a un panal de abejas durante el cambio, aumenta una diapositiva mientras la siguiente va apareciendo en forma de hexágono. Y por último, las transiciones llamadas brillo. El cambio se realiza mediante pequeños hexágonos hacia arriba, hacia abajo, de forma izquierda o de derecha, dependiendo de cómo mejor lo vea la persona que esté realizando su diapositiva. Muchas gracias, eso fue todo. Vale, continuamos describiendo los efectos llamativos, en este caso con vórtice. Vórtice es un efecto abstracto con un fondo oscuro sombrío mientras cambia la diapositiva. Destruir. La diapositiva se mueve hacia el fondo mientras se cambia en forma de barras paralelas. Cambiar. Las diapositivas cambian de manera muy similar a como cuando pasamos a la siguiente página de un trabajo escrito. De esta forma. Voltear. La diapositiva voltea a la derecha o a la izquierda mientras cambia a la siguiente. Galería. Es similar a una galería de fotos. La diapositiva se mueve hacia el fondo mientras la siguiente se mueve hacia el frente. Cubo. Es igual a un cubo convencional con varias caras y esas caras pueden ser derecha, izquierda, arriba o hacia abajo. Puertas. Es igual que una puerta convencional. En este caso la diapositiva se divide en dos partes iguales, mientras que la siguiente entra por la parte central o entre las dos mitades. Cuadro. La diapositiva se mueve hacia el fondo mientras se realiza el cambio. Puede ser hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo. Y por último tenemos zoom. La diapositiva se acerca o se aleja y gira para mostrar la siguiente. Por último tenemos un grupo llamado contenido dinámico. En este grupo las transiciones son fuertes y se diferencian de las anteriores porque solo afectan al texto o las imágenes. En este grupo podemos encontrar desplazar, se mueve el contenido hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Rueda mágica, se desplaza transversalmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Transportador, la diapositiva se desplaza hacia el fondo y luego cambia a la siguiente y esta puede entrar por la derecha o por la izquierda. Girar, funciona de la misma manera que el efecto cubo en llamativo y se diferencia, como mencioné hace rato, se diferencia porque aquí solo se desplazan los elementos. Ventana, funciona de la misma manera que el efecto puertas en llamativo y vuelvo a decir, se diferencia porque aquí solo se desplazan los elementos. Órbita, se desplaza hacia el fondo mientras la siguiente diapositiva entra por la izquierda, por la derecha, arriba
o por abajo. Volar. Los elementos de la diapositiva se desplazan hacia adelante al mismo tiempo que los elementos de la siguiente diapositiva aparecen desde el fondo de la presentación con o sin rebote. Somos uno y hoy vengo a hablarles sobre cómo quitar, agregar, cambiar o modificar una transición. Lo primero que debemos saber es cómo agregar la misma para animar una transición. Primero, seleccionar la diapositiva a la que se quiera agregar la transición y después hacer clic en la parte de arriba de la pestaña que dice transiciones y seleccionar una transición. Estas transiciones traen una vista previa para saber si es la que queremos o deseamos. Luego de seleccionar, podemos usar las opciones de efecto para elegir la dirección de la misma, ya sea arriba, abajo, derecha o izquierda, en la naturaleza de la transición. Luego podemos hacer clic en la vista previa para ver el aspecto que tendría la misma. Si se desea aplicar en toda la presentación, le damos en aplicar a todo para agregar el efecto. Para quitar una transición, lo primero que debemos hacer es determinar cómo entra la diapositiva y cómo sale la anterior. Por lo tanto, si por ejemplo deseáramos quitar un efecto entre la transición entre la diapositiva 2 y 3, quitaría la transición de la diapositiva 3. Primero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo quitamos la transición? Seleccionar la diapositiva que deseamos quitar la transición. Luego, en la pestaña de transiciones, en la parte de arriba, como ya mencioné, seleccionar ninguna. Si se decide quitar las transiciones en toda la presentación, lo que debemos hacer es seleccionar ninguna y aplicar en todo. Para cambiar o modificar una transición, lo que podemos hacer, o lo primero que debemos hacer, debemos de saber, es que se puede quitar nada más una diapositiva a la vez o un efecto a la vez. Entonces, aplicando el efecto de transición, se puede cambiar el otro yendo a la pestaña de transiciones, seleccionando simplemente el efecto que se prefiera, o si desea cambiar el efecto existente modificando los intervalos, por decirlo así, o la dirección del mismo, se puede hacer usando las opciones de la pestaña de transición de la cita de opciones en el extremo. Primero seleccionar la diapositiva que tiene la transición que se desee modificar. Después en la pestaña de transiciones seleccionar opciones de efectos y después elegir una opción que más nos guste en el menú que aparece. En el grupo de intervalos de la pestaña de transiciones se puede cambiar la duración del efecto. También se puede especificar si el efecto tiene lugar después de un clic del mouse o después de una pase de cantidad de tiempo, por decirlo así. También hay opciones para agregar un sonido al efecto de la transición o aplicar transiciones de todas las diapositivas de la presentación de la presentación con las diapositivas, haciendo clic en aplicar a todos. Muchas gracias, profe, eso fue todo. Buenos días, mi nombre es Pedro Pinto, estudiante del IUAC y que sección A, y en este caso les vengo a hablar sobre los efectos y los ejemplos de transiciones de PowerPoint. Para empezar a hablar de ellos, tenemos que remontarnos un poco a los inicios de PowerPoint. En la actualidad contamos con muchísimos efectos de transición para las láminas de PowerPoint, pero anteriormente no contábamos con tantos. Contamos con tantos en la actualidad que incluso tenemos la posibilidad de dividirlos entre efectos de transición sutiles, dinámicos y llamativos. Todos estos, hasta cierto punto, se han vuelto, por decirlo de alguna manera, repetitivos. Son efectos dentro de los que tenemos ondulación, fracturar, salir, desvanecer, ondulaciones, panel y muchos otros que simplemente despiden la diapositiva o incluso hacen que otra llegue de una manera dinámica, de una manera divertida para el usuario. Como les digo, los efectos siempre han sido más de lo mismo, ¿sí? Hay muchísimos ejemplos de transiciones que durante el video van a ir saliendo en la pantalla, pero hay uno específico en el cual me quiero fijar. A partir del PowerPoint 2019 salió una transición que se llama transformar, la cual en mi opinión y en la de muchos expertos en PowerPoint ha marcado en la historia de las diapositivas de PowerPoint un inicio. Este efecto de transformar es bastante curioso y es un poco difícil de trabajar porque con los efectos que teníamos anteriormente desde los inicios de PowerPoint hacíamos una lámina por cada punto, ¿sí? Por darles un ejemplo,
qué es, características, importancia y todo aquello. Salía una lámina, despedía la lámina con el efecto y salía la otra. En este caso tenemos muchas láminas que se duplican una a una para que transformar haga que esto se vea de manera mucho más inteligente, mucho más elegante. Como les dije, durante el video van a ir saliendo imágenes para que pueda haberse demostrado cómo es. Lleva evidentemente un poco más de trabajo y en la actualidad no se utiliza tanto. De hecho, hay una diferencia bastante grande entre utilizarla y no utilizarla, porque el PowerPoint no es solamente utilizado en las universidades, sino también en los liceos, a nivel empresarial, a nivel mundial. Es la herramienta por excelencia. También se utiliza Prezi bastante a menudo, pero el PowerPoint es la que más se utiliza a nivel mundial. Las empresas en su mayoría no utilizan este efecto, puesto que realmente lo que les interesa es la información que se encuentra dentro de la diapositiva y no la transición que se utiliza, porque ya eso pues sí es verdad que atrapa al usuario, pero no hace verdaderamente o convence en el ámbito laboral a las personas, en el caso de las empresas. Como les decía, transformar marcó un antes y un después en las diapositivas de PowerPoint. Las diapositivas con los efectos anteriores, llamativos, dinámicos, simples, involucraban lo mismo, despedir la diapositiva. Antes de finalizar con el tema, también me gustaría dar algunas recomendaciones. Y en este caso, para hacer las diapositivas de PowerPoint, no es que haya un manual o unas reglas a seguir para meter transiciones, sino que mediante los años se ha ido mejorando. Evidentemente, quizá algunos de ustedes hayan hecho láminas de PowerPoint hace mucho tiempo y hayan notado que o no tenía transiciones o que las transiciones eran bastante básicas, aburridas, de repente ni siquiera tenían sentido. En la actualidad se recomiendan varias cosas. La primera es utilizar la misma transición para todas las diapositivas, o si no se puede utilizar o no se ve bien o no quiere el usuario utilizar las mismas transiciones para las 10, 20, 15 diapositivas que va a utilizar la misma categoría, ya sea llamativo, dinámico o sutil. Muchísimas gracias por su atención. Eso fue todo.